se abren otros temas con el asunto de la reforma político-electoral o la reforma electoral. Por ejemplo, el tema de la reelección y todo este gran poder, como señalaba Jorge, que se le da al Instituto Nacional Electoral. Se abren esas perspectivas y esa es una de las grandes promesas del tema de la reelección, como hay muchas personas como que confían en que al haber reelección se va a premiar al mejor candidato y todo va a ser mejor. Yo la verdad lo pongo en duda porque yo creo que mucho pesa los temas económicos o cómo una persona llegue al poder, y más bien puede existir el riesgo de entronar, mantener a una persona en el poder durante largos periodos. Hay muchas cosas que me llaman la atención dentro de la propia reforma. Lo comentaba hace rato y no puede pasar desapercibido el tema de la pensión vitalicia a los magistrados. O sea, en primer lugar, el cómo nadie está asumiendo la responsabilidad por lo que aprobaron, la inclusión de esos artículos donde se le garantiza una pensión a magistrados que ganan al año más de 4 millones de pesos de pensión vitalicia. Nadie lo ha asumido, más bien ha habido algunas justificaciones. Fabio Beltrones por ahí justificaba que es que los magistrados después de que termina su periodo no pueden ejercer su profesión durante 2 años. Dice, bueno, ganando 4.200.000 al año no creo que represente muchos problemas, pero el problema del cómo en lo oscuro se negocia y en lo público jamás, no solo se admite que están introduciendo o aprobando cuestiones como estas, sino que nadie asume la responsabilidad además, ¿no? A mí me da la impresión de que, y lo señalaban algunos diputados que estaban en contra de que se aprobara esta pensión vitalicia, que obviamente los magistrados siempre han ganado una gran cantidad de dinero supuestamente para que no se presten actos de corrupción, pero esto más bien parecería un soborno de Estado para que pudieran jugar en favor de ciertos grupos, ¿no? Entonces es paradójico esta situación, ¿no? Mira, o un pago de favores, por supuesto. Mira que sí lo parece, porque muchas de las resoluciones que se fueron dando a lo largo de estos años, yo estuve muy pendiente del caso de las candidaturas independientes. Hace un año, en el 2012 dimos la lucha por las candidaturas independientes, impulsamos la figura de un candidato a la presidencia y vimos cómo la discusión dentro del tribunal para llegar a una resolución, en el caso, por ejemplo, de Cloutier en ese entonces, pues fue una discusión totalmente fuera de lugar. O sea, los argumentos que manejaban los magistrados eran, la verdad, te dejaban con mucho que decir, te daban mucho coraje lo que estaban resolviendo y cómo lo estaban haciendo. También hay que señalar que con reforma política se abren 2 salas más, es decir, más cuotas para los magistrados. Hay otro asunto importante también con la reforma política, este asunto de prorrateo de los medios de comunicación. Se hace legal lo que hizo Peña Nieto durante la campaña al utilizar el dinero de los diferentes candidatos a diputados federales y senadores para concentrar la campaña del presidente. Ahora es legal. Y uno de los puntos que, bueno, vale la pena y tal vez el único rescatable es que va a haber ahora fiscalización durante la campaña. Fue un tema en el que se insistió mucho, fue una de las pocas cosas que creo que sale positiva de esta reforma política. Y bueno, vamos a ver en el resto de las reglas pues qué nos depara, ¿no? Porque si hay varios puntos abiertos, varios cables sueltos por ahí, sobre todo en cuanto a cancelar registro de los candidatos en campaña al pasarse los límites, los topes de campaña. Fíjate que un tema importante, y volviendo al asunto de magistrados, cobra mucha relevancia este asunto porque muchos procesos electorales se están judicializando. Es decir, ya no se están resolviendo en la arena, digamos, de la votación, sino que se están judicializando. Es decir, que están llegando hasta las instancias de tribunal para resolverse, con lo cual el que haya este tipo de prebendas para los magistrados electorales me parece sumamente peligroso, precisamente por este tema. Y el segundo elemento es que finalmente, bueno, uno podrá estar o no de acuerdo con candidatos y demás, pero las 2 resoluciones de validez que hicieron en las elecciones presidenciales de 2006 y 2012 el Tribunal Electoral, yo creo que no dejaron satisfecho a prácticamente a nadie, porque fueron resoluciones sumamente insuficientes y que más que generar mayores certidumbres y legalidad a los procesos, dejaron a mucha gente con dudas de cómo se habían gestado esos 2 procesos presidenciales. Y creo que, y vuelvo, en este marco de estas cuestiones que han pasado, me parece que estas prebendas a los magistrados resulta un tema que a mí me parece sumamente delicado. Quisiera hacer nada más agregar un punto muy importante respecto a Jalisco y la reforma política. En este momento el Congreso de Jalisco se encuentra en omisión.
respecto a legislar las candidaturas independientes. Desde hace más de un año ya está obligado el Congreso del Estado a legislar candidaturas independientes. No lo ha hecho, incluso había una iniciativa del gobernador Emilio González. Claro. Y la iniciativa sigue ahí. Al día de hoy tienen que hacerlo. Ciudadanos de Nuevo León demandaron al Congreso de Nuevo León por lo mismo, ganaron la demanda en el tribunal y estamos en tiempo todavía de que otros ciudadanos que estén ahí en el estado de Jalisco y quieran ir por candidaturas independientes puedan también interponer una demanda para que el Congreso del Estado legisle, porque si no lo hace, no vamos a tener reglas claras para el 2015 a nivel de candidaturas locales y además nos vamos a tener que ir a la lucha en los tribunales. Bueno, ¿no? por lo menos tendrían que sacarla en paquete con la reforma electoral. Es que ¿no? urge, lo que pasa es que estaban Para poniendo el desatrofiar el pretexto de que sistema. no estaban las federales. Ahora dicen que son 45 días ya Sí, una vez que se tienen apruebe, ¿no? 45. El periodo. Pero bueno, ¿quién nos asegura en este país? Digo, si el federal, eso lo tenía que haber tenido el 30 de abril, ¿quién nos asegura que este Congreso va a tener esa reforma política en 45 días y además discutida? Porque ese es el otro tema, una reforma política del sistema operativo, Que tomó como bien 80 decía días Gonzalo, aproximadamente. que no está discutido políticamente y ampliamente, pues lo único que te genera es que es una reforma de pocos, cuando esta reforma especialmente tendría que ser algo consensado y debatido por todo el mundo, porque si no, pues ya nadie Pues, cree en el no asunto. han debatido ¿no? ninguna hasta ahora en claro. público. Todas, así como se las mandan, las han aprobado prácticamente. Pago por ¿no? evento. Pago por evento. Pago por evento. Bueno, pues estamos llegando prácticamente al final. Conclusiones. Pues en primer lugar, a mí me parece muy importante hacer una especie de resumen en tanto que se supone que la intención, al menos la intención simulada tal vez, de la reforma política era desatrofiar el sistema político. A mí me parece que inserta problemas sistémicos que pueden permanecer durante los ciclos y después de los ciclos de las elecciones, en tanto que al judicializar y al problematizar innecesariamente los procesos electorales, puede haber un incentivo perverso, por ejemplo, para desestabilizar el ambiente político y causar que el INE atraiga las elecciones a nivel federal, ¿no? Entonces hay varios incentivos perversos de esta naturaleza y de no concretarse realmente un mecanismo que desatrofie, como las candidaturas independientes, que me parece toral e impostergable el sistema político. Y aparte, agregarle un elemento terrible de inestabilidad sistémica puede terminar siendo un proceso de 2015 desastroso, ¿no? Incluso para los estándares bajos que tenemos. Bueno, los legisladores de los partidos políticos hicieron mucho más rebuscado el sistema político, más complejo, más perverso a su favor, en contra de los ciudadanos una vez más. Desgraciadamente lo que nos queda pues, es seguir a los ciudadanos luchando porque sea esto un poco más abierto, más colaborativo. A veces el sistema político mexicano nos dice, no es por aquí la ruta, háganlo por otro lado. La única alternativa tal vez que tengamos en los próximos meses, en los próximos años, sean las candidaturas independientes. Desgraciadamente es una alternativa dentro del sistema y a mí siempre me ha gustado promover las alternativas fuera del sistema. Entonces yo digo que hay que ponernos de acuerdo, ciudadanos, vamos por las candidaturas independientes, hay que apoyar a los candidatos, estamos de acuerdo en eso, pero también hay que seguir dando la lucha por fuera. Bien. Jorge. Pues lo trágico es que la famosa reforma del Estado y la transición a la democracia no llega. Para mí esa es la tragedia. Después de 20 años no llega y esta reforma confirma que vamos a esperar todavía más tiempo. Enrique. Tú, Jesús, perdón. Seguirá el hartazgo de la gente tanto con las reformas como con los partidos políticos, como conclusiones generales de todo el programa. Y hay que estar atentos a algo muy interesante que son los movimientos de resistencia, los movimientos de protesta que puedan comenzar o volver a surgir ahora en que vienen ya en las leyes secundarias la reforma energética y lo que pueda generarse con la reforma electoral y política. Bien, gracias Jesús, gracias a todos. Nos despedimos, pásenla muy bien. A nombre de Ricardo Salazar, titular de este espacio, le agradezco. Yo soy Edgar Olivares. Hasta la próxima.